Bienvenidos, queridos y queridas, a este Entre Tuercas. Mi nombre es Cristóbal Varela y yo voy a tratar de acompañarlos este día especial con un Entre Tuercas bien particular, porque ya estamos en el capítulo número 40, así que yo me siento más que halagado por estar en el número 40 y que el Radio Sinergia haya confiado en nosotros en tratar de entregar los tips más adecuados para que tú mantengas tu automóvil en las mejores condiciones y que tengas también información de primera línea que te va a permitir despejar algunas dudas, aclarar ciertas incógnitas que puedas tener de tu auto. Y hoy día, como siempre, damos herramientas especiales para que tú te sientas un poquito más protegido. El tips de hoy día va a ser principalmente es cómo proteger tu auto de las fallas electrónicas. Y este dato te lo voy a dar porque me he encontrado con muchas dudas y muchos clientes que le tienen mucho temor a tener autos demasiado combinados con electrónicas, muchos accesorios, muchos chiches. Y la verdad que la tendencia de la mayoría de las marcas es equipar con accesorios, con elementos que te vayan ayudando a la conducción y al bienestar, la mayoría de las veces en el beneficio tuyo y en beneficio de los ocupantes. Así que te vamos a dar algunos tips de protección para evitar problemas electrónicos. Lo primero que vamos a tratar de conversar es primeramente el sistema eléctrico y los datos específicos de la batería, que es la fuente de poder principal de nuestro automóvil. Y después nos vamos a ir a cómo evitar daños, consejos específicos, cómo evitar daños de tipo electrónico que pueden ser llevados ya sea por una mala manipulación, un mal manejo del automóvil, y por otro lado intervenciones que de repente se realizan en el automóvil y que se tienen desconocimiento y que no debiesen hacerse en algunos casos, ¿ya? Y finalmente vamos a cerrar con un tema que tiene que ver con mantenimientos necesarios para tu auto y lógicamente que tienen justa relación con cómo proteger algunos aspectos electrónicos en el automóvil y lógicamente algunos aspectos eléctricos. Así que te damos la bienvenida y quedas cordialmente invitado a este Entre Tuercas divertido, entretenido, que vamos a tratar de hacerlo lo más jovial posible. Y además de eso, recordarte que estamos atentos a tus consultas en entretuercas@radiosinergia.cl a aclarar cualquier duda o cualquier consulta o proponer algún tema, porque de hecho estamos para eso. O sea, dejamos abierta la posibilidad para que nuestro público, nuestros oyentes nos escriban, nos propongan algún tema que realmente encuentren ustedes que es un tema contingente, y lo preparamos y lo damos ahí prontamente. Y recordarles también de que Entre Tuercas evoluciona con el tiempo y también van a haber algunos tips que les van a ayudar y vamos a hacer unos cambios que van a ser divertidos para ustedes. Así que atento porque se viene una nueva etapa del Entre Tuercas y lógicamente que en beneficio de que mejor que el público que nos escucha de Radio Sinergia. Nos vamos con la música de la 104.5. Estábamos conversando que íbamos a dar algunos tips de protección para evitar problemas electrónicos en el automóvil, y uno de los primeros tips que te voy a dar es tener especial cuidado con respecto al estado de la batería. A muchas personas le restan importancia porque algunas personas asumen de que la batería jamás se le hace mantenimiento, inspección ni nada. La batería es un accesorio más y queda como un chiche más en el auto, y la verdad que ese es el principal error. La batería tiene una duración que en su mejor de los casos, algunos me van a decir, chuta, profe, pero yo tuve un auto 5 años y jamás le cambié la batería. Si bien es cierto, tenía una batería de muy buenas prestaciones. Comentarte que una batería, en el mejorísimo de los casos, su máxima prestación la va a alcanzar durante 3 años. O sea, si después de los 3 años tu batería no te ha fallado es porque tuviste mucha suerte. Pero sí dejarles claro que ya una batería que tiene 3 años de antigüedad, estamos hablando de una batería muy longeva. Estamos hablando de una batería que a lo mejor en cualquier minuto te puede dejar botado, y eso de repente es súper diverso. Recordemos que la batería es un acumulador eléctrico, y al ser un acumulador eléctrico trae procesos químicos que produce la energía. En ese proceso químico, el material que está dentro de la batería se va degradando. Y una de las formas efectivas de poder saber la longevidad o el estado real de la batería
muchas veces vamos a una serviteca y le pedimos a una persona que llegue y coloque un instrumento digital y revisa el voltaje, lo que carga y todo lo demás, y hace un chequeo previo o preliminar de cómo está el estado eléctrico, pero no condice con relación al estado real de la batería. Partamos de la base de que la batería trae un electrolito. Algunas personas hablan de una mezcla de ácido sulfúrico con agua, o algunas baterías que son a base de un electrolito a base de gel, y así una diversidad de enormes de posibilidades. Los puntos de chequeo de cómo ser una batería que está ya en un proceso de crecimiento, en donde ya tenemos claro que en algún minuto nos puede fallar, puede ser algo súper simple: chequear el electrolito de la batería, si es que tu batería es de plomo es una batería húmeda. Partiendo de la base, cuando yo hablo de batería húmeda, hablamos de que trae ácido y trae agua destilada. Y esa agüita hay que estar constantemente revisándola, ver los niveles de los vasos. La verdad que me he encontrado con muchos usuarios, y yo mismo, la verdad que yo le resto importancia al tema de la batería, porque me preocupo cuando ya está un poquito sulfato, medio sucio. Cuando si tu batería constantemente tú la limpias y te aparece sulfato en las puntas del electrodo, en las puntas de los bornes, significa que tu batería ya está dando indicios de que está en una etapa en donde va bajando su prestación, ¿ya? Y eso se debe en gran medida que el proceso químico que se genera de humedad, mezcla con el electrolito y todo, genera un sulfato, y ese sulfato es el que se pone blanco o de otros colores en los bornes. Cuando hay esos indicios y ya la batería tiene más de 2 o 3 años, empieza a haber una batería de las mismas características. Y en eso voy a ser súper claro: no vale la pena comprar una batería de mayor capacidad, en este caso más grande, de mayor capacidad, que tú sientas que como que algunos hablan de amperaje, y un poco subirle el amperaje a la batería. La verdad que eso es un error. Partiendo de la base de que una batería tiene una especificación y cada auto tiene su especificación eléctrica, si tú le subes la capacidad de la batería, es probable que te empiecen a quemar las ampolletas, los fusibles, hayan problemas electrónicos y llanamente, y te va a traer consigo más de un dolor de cabeza. Entonces, salirse de la especificación que el fabricante indica es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque te va a traer otro tipo de consecuencias. Entonces, tratar en lo posible, queridas amigas y queridos amigos, de tener precaución con eso y ser riguroso con la especificación de la batería. Algunos, por venderte una batería, te va a meter una batería que a lo mejor ni siquiera está dentro del estándar que te pide el fabricante. Y en ese sentido, asesórate bien por una persona que esté entendida en el tema. No compres algo que no está dentro del estándar que te pide el fabricante. En este caso, si el fabricante te dice: oye, esta batería de tal tamaño, tal capacidad, rígete por eso. Y infórmate antes. Lo otro, sacar la batería también es un temón. O sea, si tú cambias la batería, muchas veces hay vehículos que traen códigos de la radio y otros accesorios que traen designaciones que son propias de vehículos que protegen estos elementos para evitar de que te lo roben, y traen claves. Entonces, antes de desinstalar tu batería, procura de pedirle al fabricante, y casi siempre uno llega, llama por teléfono y te piden el VIN del auto, y ellos llegan y te colocan el VIN, y con eso ellos te dan inmediatamente el código de tu radio o el código del accesorio que va en el automóvil, o muchas veces algunos accesorios que se desconfiguran. Por eso que es igual que cuando nosotros le cortamos la energía a nuestro computador cuando estamos trabajando y perdemos la información, pasa una cosa parecida. Entonces, en ese caso, amigos míos, amigas mías, traten de pedir el manual de usuario, revisarlo, o bien, si tienen la duda, por último, llamar al servicio técnico y: ¿sabes qué? Quiero cambiar mi batería, ¿qué precauciones tengo que tener? Hay que poner
en consideración que hay veces que hay vehículos que te piden un procedimiento para cambiar la batería, no es llegar y cambiarla. Y es temón, porque muchas veces la gente llega, desconecta la batería y se encuentra con situaciones desafortunadas. Y hay vehículos que te piden inclusive que tú tengas que colocarle un escáner de la marca para poder reconocer la batería y que haya una reconfiguración de todos los sistemas y vuelvan a funcionar de la misma forma que funcionaban antes. Así que ojo con el tema de las baterías, porque de verdad que es un temón, ¿ya? La mayoría de las personas llega y se confía, va al home center, va al Easy, cambia, hace un lote de cambios, la verdad de repente compran el retail tradicional, trae una batería, la instala y de repente se encuentra con situaciones desafortunadas producto de esta situación. Lo primero es, cuando tú vayas a desconectar tu batería, desconecta el negativo, con eso te evitas cualquier riesgo de cualquier cosa. Y lo importante es que cada vez que tú veas que un cable está suelto, encuentras mucho sulfato, sobre todo en el negativo, significa que tu borne, o por alguna razón del borne negativo, está haciendo mal contacto. Entonces, hay veces que eso se soluciona meramente cambiando el cable negativo, ¿ya? Hay personas que de repente llevan por años una falla que de repente tú mueves un cablecito y ¡buah! Arranca. La verdad que eso es dañino para el sistema electrónico, porque trae como cambios de voltaje y todos esos cambios de voltaje traen consigo consecuencias. Entonces, revisarla y revisarla no solamente que te revisen el voltaje o la capacidad de recuperación de la batería, no solamente que te chequeen con un instrumento, que te hagan prender las luces, porque muchas veces hay instrumentos que te permiten saber el consumo de la batería o el nivel de recuperación. Si bien hay una relación, no es completa a no ser de que la batería sea de gel o de libre mantenimiento y estamos fritos. Ahí hay que hacer el chequeo de rigor electrónico. Y yo le comentaba acá a la gente de la radio que hoy en día hay vehículos que traen un módulo que controla la gestión de la batería. ¿Y de qué hace ese módulo? Curiosamente, ese módulo se encarga de administrar de forma eficiente la energía de la batería. Por ejemplo, muchas veces hay gente que llega y deja abiertas las puertas del auto y se prenden las lucecitas testigo o la lucecita interior y lógicamente queda prendido. Eso lógicamente no lo puedes coordinar tú. Si ve el módulo que baja demasiado el voltaje de la batería, que va a impedir de que tú le des nuevamente arranque al motor, va a apagar las luces de forma automática y de eso va a gestionarlo para evitar de que tú quedes en pana de batería. Eso ha alargado la vida útil de las baterías y hoy en día las baterías están per cápita promedio durando un poquito más de 4 años. Entonces, eh, por eso es que es importante tener claridad, porque de verdad que una pana de batería es súper jodida. De repente te encuentras en el medio de la nada, quedas en pana, quedas sin batería o simplemente la batería te falló. Y voy a dar un dato curioso. Muchas veces la batería no te da síntomas que está fallando y de repente pasas por un motor o pasas por un camino difícil y después vas a darle arranque a tu motor y se murió la batería. De repente de un suácatela. Y mucha gente dice, oye, pero ¿qué pasó si estaban funcionando impecables? ¿Qué sucede? Que los componentes de la batería se van degradando y se rompen. Y se van degradando hasta que la batería queda básicamente... tú ves que por fuera no pasa nada, pero internamente la batería está deshecha. Entonces, en este caso, para evitarte esa situación desafortunada, anda, revísala por lo menos una vez en el año, dos veces, una vez cada 2 años, por último, por la duda, ¿ya? Desconectarla, tomar la precaución al desconectarla, revisar el sistema eléctrico, y eso es importante porque muchas veces la batería fallece porque el amigo alternador está malo. Y el amigo alternador, yo tenía un profesor conocido que tenía una forma muy divertida de comentarnos cómo trabajan estos tres componentes, el motor de arranque, con el motor, la batería, con el alternador, que tenían como un, un, un,
una teleserie extramarital ahí. Había como un amorío de la batería con el motor de arranque y con el alternador, y nos explicaba de una forma bien lúdica lo que en resumidas cuentas se traduce en una experiencia que nosotros lo vemos en el automóvil y que eh, desafortunadamente no le tomamos el peso hasta que nos encontramos con la falla. Una de las claves de poder tener una batería sana es tener un alternador en buenas condiciones. Y el alternador es mucho más fácil de chequear porque depende de la frontera de lo que carga el alternador, es cómo va a mantenerse la batería en condiciones. Entonces, si se sobrepasa el voltaje que está estimado por el fabricante, lo que va a suceder es que la batería se va a sobrecargar y va a durar menos. Entonces, si usted tiene el caso de que su batería usted la cambió el mes anterior y le falló, no es que muchas veces sea la batería el problema. Chequee el alternador, amigo mío. Revise el sistema eléctrico porque esto funciona como una simbiosis, como un trabajo conjunto. Entonces, amigos míos, amigas mías, trate de tener precaución con esos aspectos, ¿ya? Así que tenga mucho cuidado. Y lo otro, en revisar las cajas de fusible, que de repente las fallas electrónicas se deben a situaciones bien particulares. Realmente hay fusibles que, y me ha tocado ver situaciones bien simpáticas, que la gente le cambia de posición los fusibles o le cambia de posición los elementos de protección. Por ejemplo, en vez de colocarle un fusible que originalmente traía 15 amperios, le colocan uno de 20 o le colocan uno de menos y empieza la tragedia. Entonces hay un temón ahí porque podemos quemar más de algún componente y nos vamos a traer más de alguna falla más o menos cototúa. Entonces, si el fabricante te dice o el tablero te dice, oye, 15 amperios, hazle caso y no cambia el fusible. Algunas personas por emergencia llegan y le añaden como le hacen un bypass, le hacen como agarran un alambrito y le amarran al fusible y con eso creen que con eso, claro, el componente va a funcionar. El tema es que ese material no está diseñado eléctricamente para soportar la cantidad de energía que va a pasar por ahí. Y es probable que el componente que tú activaste con este bypass se queme. Entonces, no hagas intervención de ese estilo. Un fusible, ¿cuánto sale? Un 50 pesos, 100 pesos, a lo más. Y si es que a lo mejor de repente uno puede comprar una cajita de fusibles que le puede salir mucho menos. Entonces, sugerencia, compra una cajita de fusibles con tiempo, que sea del tamaño de tu auto y ándala rayando. Con eso te vas a evitar un lote de problemas y muchas veces te va a salir del paso en caso de que se queme algún componente. Si un fusible se quemó, pasa igual que en la casa. Algo está sobrecargado. Y muchas veces si un fusible se quema es por una mala intervención o porque hay demasiados componentes puestos en ese componente. Por eso que se queman. Entonces hay que poner mucha atención cuando es muy común que se te queme un fusible, que se te queme una ampolleta. Y es más, cuando tú sacas una ampolleta y esa ampolleta está derretida o por dentro, que es curioso y que he visto, la ampolleta tú la sacas quemada, pero además deformado el vidrio o el soquete, o trae, pon atención a eso porque ahí necesitas que alguien de un servicio técnico te haga un mantenimiento y vamos a conversar enseguida de esos datos. Así que te doy ese primer dato, pon atención a tu batería, cuídala y lógicamente que mejor que chequear el estado eléctrico de tu automóvil. Por lo menos, no sé, pues si tu auto tiene 2 años, chequealo en cualquier serviteca, por último, por las dudas. Fundamental estar atento. Más aún, si tienes la fortuna de tener un Toyota y quieres renovar tu Toyota, inclínate por la nueva RAV4. O sea, lejos, una sub a todo dar. Si tú quieres ir a la segura con Toyota, anda, revisa tu RAV4 nueva y te vas a encontrar con un mundo de sorpresas, con un mundo de comodidades nuevas. Y además comentarte, Toyota está sacando modelos nuevos. Me fijé hace poquito que tiene una Fortuner
una camioneta pero gigante, si tienes un familión gigante, cotízala en Servimac, anda a Servimac ahí en Maquena 1664, te van a atender de la mejor forma posible. Y además, qué mejor, Servimac es un servicio que se preocupa desde el inicio de la venta del automóvil hasta el proceso de después de que quieras venderlo nuevamente, que quieras entregarlo en parte de pago, también es hacen ese servicio. Así que andar segura con Servimac. Ahí en Maquena 1664 te vas a encontrar con un servicio integral completo. Así que anda la segura. Y si quieres cambiar tu camioneta, anda por la RAV4 o la Fortuner, que está de lujo. Así que bueno, y nos vamos ahora con la música de la radio Sinergia. Bueno, amigos míos, estábamos conversando un poquito de los tips que estábamos entregando en relación al cuidado y tiene directa relación con problemas de tipo electrónico. Y una forma de poder evitar este tipo de daños, de problemas, es muchas veces cuando quedamos sin batería, llegar y hacer puente como sea. Entonces, una forma de poder tener claridad de cómo hacer un puente correcto, porque no te queda de otro, de repente quedaste botado en la carretera, no tienes ninguna otra opción, o quedaste en un estacionamiento, las luces quedaron prendidas, nos falta la situación. Muchas veces hay vehículos que ya, estamos hablando de vehículos un poquito más antiguos, que ya esta tendencia de que queden en pano por batería va a ir un poquito en decrecimiento. Ya los sistemas electrónicos de los vehículos están un poquito más avanzados y hoy en día todos estos elementos, tú sacas la llave del vehículo y todo queda inactivo, a no ser de que quede activa la alarma y otros elementos. Comentarte de que eh, cuando quieras hacer un puente o quieres evitar un problema producto de esa situación, una de las formas es, ojalá, evitar el puente. Y yo me voy a ser súper responsable de lo que voy a comentar. Trata de reemplazar tu batería por otra cargada. No te recomiendo que sea habitual de que tú le realices puente al automóvil, porque uno nunca sabe, de repente hace malas conexiones, hay mucho riesgo, hay mucho en juego. Entonces, para evitarlo, poner mucho ojo con respecto a esta situación. Y si puedes evitarlo y cambiar la batería, sería genial. Si no tienes otra alternativa de hacer puente, ten la precaución principal de conectar el cable negativo primero de forma bien firme, de forma bien adecuada, para evitar chispazos o cualquier cosa que te pueda traer más de algún inconveniente. Y lo ideal es que el vehículo que te entregue la energía no esté andando, esté pasivo, o sea, que te entregue la energía. Es decir, oiga, profe, pero ¿cómo me va a entregar energía así? Es preferible tanto para el vehículo que te entrega como para el vehículo que está en malas condiciones, que te entregue la energía así, simple. Si la batería del vehículo que te está entregando es inapropiada, inadecuada, y la verdad que no es capaz de poder entregarte la energía que requiere, no te recomiendo que lo hagas funcionando, porque muchas veces hay muchas situaciones desafortunadas cuando el vehículo está andando. Puede hacer un corte, un puente o lo que sea, y puede traer más de alguna consecuencia. Además, considerar de que el vehículo, cuando está funcionando, no está en 12 volts, está en 13. ¿Y qué sucede? Que tú le sumas el voltaje a lo que tú tienes en el vehículo tuyo que está descargado, y la verdad que puede traerte desafortunadas consecuencias electrónicas. Yo no te lo recomiendo. Entonces, el vehículo, el que te va a entregar energía, detenido por completo, ¿ya? Y qué mejor, también existe la opción de que tú saques la batería del otro vehículo que te va a entregar energía y le coloques la conexión, pero de forma externa. Ahora, yo, ¿por qué soy un poquito reacio a que tú hagas puente? ¿Por qué? Porque muchas veces he visto personas que, por ejemplo, tienen vehículos pequeñitos, así como con un Spark GT o un Spark, y llanamente un Maruti, y de repente se consiguen una camioneta diesel así con un pedazo de batería,
Y la verdad que es ahí donde empiezan los problemas, ¿ya? Es la capacidad de la otra batería. Ideal que tú hagas puente en un vehículo que sea muy igual o muy equivalente a la batería que tú tienes, idealmente de la misma especificación. Por eso te digo, no es conveniente hacerlo deportivamente porque te puede traer consecuencias. Es como colocarle demasiada capacidad de agua a un balde y se va a sobrepasar. Entonces, te puede traer más de alguna consecuencia o más de alguna situación desafortunada, tanto para ti como para el vehículo que te está entregando la energía. Lo otro, muchas veces hay gente que de repente hace puente, le pega los chispazos a la batería así como si fuese deporte, y la verdad que eso es veneno para las baterías porque les va restando capacidad en el tiempo. Ya las baterías quedan resentidas después de esa situación. Si bien es cierto, el vehículo usa elementos de protección como son los fusiles, relés y otros elementos, igual se ven afectados. Y algunos me van a decir, pero profe, ¿cómo tan exagerado? Me ha pasado. De repente nosotros tenemos allá un Citroën Picasso un día, un muchacho llegó y le desconectó la batería como él quiso, llegó y el auto se bloqueó. Tuvimos casi 2 semanas con el vehículo bloqueado. Afortunadamente el profe tuvo que conseguirse un protocolo para poder liberar de ese bloqueo al vehículo. No nos sirvió escáner, nos sirvió el protocolo y desgraciadamente fue una incomodidad porque imagínate tener un vehículo bloqueado por 2 semanas, la verdad que es súper desagradable. Más aún, si tú quedas en medio de la nada y tú llegas y conectas mal y te pasa esa situación, ya de verdad que es invalidante y ahí grúa y todas las incomodidades asociadas, así que evítatelo y trata de hacerme caso respecto a esto. Desconectar el negativo, idealmente si la pinza del negativo del otro vehículo ir conectado a alguna parte de la carrocería. La otra vez el profe Rubén nos hizo una ilustración respecto a eso. Ideal al vehículo que estamos entregando la energía, conectarnos a la parte que tenga una buena masa, que esté bien amarrado para evitar chispazos. Y eso te va a evitar cualquier situación desafortunada. Lo otro, muchas veces gente que llega y le coloca que neblineros, que LED, que foco abajo, que foco arriba, que luz electroscópica y todo el panqueque. Y cuando nosotros colocamos accesorios que no son correctamente realizados por un servicio autorizado y lógicamente por un servicio que sea de la marca, carecen de que la persona pueda hacer un servicio eléctrico adecuado, partiendo de la base de que para hacer un servicio técnico de forma adecuada y responsable, tiene que tener la información del esquema eléctrico del auto para evitar realizar una situación inapropiada. Con eso te vas a evitar que tengas una situación desafortunada. Muchas veces las fallas de las radios se deben a malas instalaciones en el automóvil, ¿ya? O muchas veces algunos componentes que tú instalas empiezan a perjudicar otros componentes del automóvil. Por ejemplo, yo tengo, tenemos un equipo, una radio digital de última generación y yo instalé hace poquito, no sé, unas luces interiores LED y todo lo demás y hice la mala instalación, es probable que dejen de funcionar ciertos componentes. O puede quemarse algún módulo, un módulo de accesorios que puede ser fundamental. Entonces, frente a esa situación, evítate porque el accesorio que vas a instalar a lo mejor es mucho más barato que la reparación que vas a tener que hacer después. ¿Ya? Lavar el motor, no lo hagas jamás. No decir, pero profe, existen. Sí, pero con agua jamás. Imagínate si tú llegara y ves sucio tu computador y le regas el computador y lo lavas en una manguera. Es la misma cosa. En el auto va a pasar exactamente lo mismo. Se van a echar a perder componentes electrónicos y de verdad que va a ser un temón. Parte de la base que los sensores o algunos componentes del automóvil son electrónicos. Si le entra humedad o le entra agua directa, se queman o dejan de funcionar o dejan parcialmente de funcionar y la verdad que es súper incómodo. Así que
lavar el motor por ningún motivo. Hay elementos que te permiten, que son dieléctricos, que son como espumas así, que tú lo echas encima y no va a pasar absolutamente nada. No te va a provocar ningún daño, y aparte que traen limpia contactos, te protegen contra estática, contra el polvo. Cambiar componentes eléctricos que no son de dudosa procedencia. Por ejemplo, llegué y le puse un sensor X, y ese sensor X procedencia hecho en, eh, en una procedencia que la verdad que no es del vehículo, o el proveedor es alternativo. Tenemos el riesgo de que te dure 3 semanas o 3 días, o tenemos el riesgo de que ese componente electrónico queme algún sector de un módulo electrónico porque no está diseñado con la capacidad eléctrica adecuada. Ojo con esto. Y de verdad que ha habido muchas situaciones desafortunadas cada vez que se hacen servicios con repuestos que son no genuinos. Ahora, ojo con esto, que también es un dato que te voy a dar, pero no te voy a obligar a que vayas al servicio técnico autorizado, simplemente que te preocupes de que el sensor o que el componente electrónico sea lo más cercano y lo más seguro a lo original. ¿Ya? Si tú quieres hacerlo en tu casa por ti mismo y reemplazarlo, también tenés, muchas veces algunos componentes traen codificaciones que hay que hacerlos con un escáner. Si tú quieres hacerlo normal, asesórate por un servicio técnico, o asesórate por un técnico responsable, confiable, que te diga dónde y cómo hacer la operación del reemplazo. Si tú, y me he encontrado con miles de personas que, oye, instalé una alarma y después me empezó a fallar el auto. Y eso es un clásico, ¿eh? Eso es un clásico. Cuando usted instala una alarma y el personaje que instala la alarma no sabe que el componente que está instalando, o el lugar donde está instalando la alarma, o el lugar donde está colocando la alarma de forma electrónica, puede interferir, sobre todo con vehículos que traen sistemas multiplexados. Partamos de la base de que el sistema multiplexado permite comunicarse con los módulos, con las distintas computadoras de forma simultánea, sin grandes tapujos, sin grandes problemas, y con eso se reduce una cantidad enorme de cables, se reduce una cantidad enorme de problemas. Entonces, lo importante, chiquillos, hágalo en un servicio donde realmente sepan dónde van a colocar, dónde lo van a empalmar. Por ejemplo, algo súper simple. Sabemos que hay energía que llega desde la batería a la chapa, pero muchas veces esa chapa le llega una energía al módulo de control, en este caso a la computadora del motor. Hay vehículos que, si tú conectas cualquier elemento a la chapa de contacto, el módulo va a detectar que le está robando energía. Y en esa situación puede o quemar el componente que tú instalaste, o quemar el módulo, o sencillamente bloquear el arranque del automóvil para evitar de que tú le des partida o le des arranque, porque en el fondo está asumiendo el sistema de que se lo están robando. De que antiguamente, como que nosotros teníamos la tendencia ochentera, McGee era así como que arrancaba cualquier auto. Y eso ya en la actualidad eso no existe. Si no tienes una llave con chip y todo lo demás, la verdad que va a ser como nada. Así que no hagan ni tal de hacer intervenciones que impliquen chispa, o impliquen empalmarse en lugares poco apropiados. Así que en ese sentido yo voy a ser súper claro en comentártelo: no hagas intervenciones de dudosa procedencia, porque realmente te puede traer una pana muy grave, que puede ser un módulo, y se quema un módulo, y un módulo no baja de un precio no menor.
ya un módulo así como gran cosa te puede costar 150.000 pesos. Así que por hacerte una intervención ridícula puede traerte a tu bolsillo un dolor mayor. Así que trata de evitarlo. Más aún, si tienes la posibilidad de consultar el servicio técnico siempre va a decir, oye, este es el esquema eléctrico, de esta forma se conecta, de esta otra forma se conecta. Trata de hacerlo de una forma un poquito más profesional, con un personaje que sea profesional. Y si tú eres profesional del área, tienes que tener súper claro que para poder conectarte a cualquier componente electrónico, quieras instalar cualquier cosita, tienes que tener un esquema eléctrico, porque así te vas a evitar dolores de cabeza. No, te, no permitas que se conecten a la caja de fusibles, porque sobrecargas el sistema y puedes quemar más de alguna cosa. Y muchas veces las cajas de fusibles son placas electrónicas. Así que ojo. Así que si quieres evitarte un dolor de cabeza y después estar cambiando esa placa electrónica, evítatelo y anda llanamente un servicio técnico que te puedan hacer el empalme. Todos los vehículos hoy en día puedes colocarle el empalme que tú quieras y teniendo un esquema eléctrico puedes realizarlo. A nosotros nos tocó el semestre pasado realizar un trabajo muy llano respecto a estos puntos y descubrimos que hay ciertos módulos que permiten, por ejemplo, una cosa simple. Quiero colocarle luces a mi remolque y trae los empalmes en la caja de fusible para colocar la luz al remolque. No, si yo llego, le pelo el cablecito de la luz y listo. Hoy y siempre se me quema la luz de freno. Y ahí está el problema. Ahí empiezan las tragedias. Se te va a quemar por la eternidad esa luz de freno si tú no haces una buena instalación. Así que, recomendación, servicio técnico serio, que tenga el esquema eléctrico. Si vas a hacer alguna intervención en el sistema electrónico, asesórate por esa guía. Y qué mejor llevarlo a un servicio técnico, y sí, qué mejor llevarlo, y si tienes un Toyota, llevarlo a Servimac. En Servimac te van a atender regio. Y más aún, si quieres una camioneta a la segura ultra buena, Toyota Hilux. Y además, modelo de última generación, ahorro combustible a todo dar. Conoce la evolución de Toyota, Prius C. Anda a la segura. Estos modelos están muy de moda. Se viene mucho la tendencia de ser sostenible en el tiempo y te va a ir a la segura porque es un vehículo recontra archiprobado. Así que anda, cuida el medio ambiente, ahorra. Y si quieres una camioneta de trabajo, Hilux, lejos. Toyota siempre es líder en innovación en vehículos híbridos, en vehículos de alta calidad. Está muy bien con una categoría, es un vehículo muy a todo dar, te lo puedo dar por experiencia. Así que encuentra el tuyo en Maquena 1664, anda a la segura con Servimac, consulta, pide una prueba, anda a la segura y no dudes en conversar con algún agente de Servimac que te pueda ayudar. Así que nos vamos a ir con la música ahora en Radio Sinergia. Bueno, ahora te voy a comentar que voy a dar los tips que tienen que ver con mantención del sistema eléctrico y te sugiero que tomes nota o por último velo y grábalo porque te puede dar un muy satisfactorio resultado. Una, proteger el polvo y la humedad. Cualquier elemento que tenga polvo y humedad de tipo electrónico te puede fallar porque es promotor de sulfato, promotor de que se envejezcan estos componentes. Los componentes electrónicos envejecen, para lo que algunos dicen, oye, pero ¿qué significa eso? Significa si tu auto tiene más de 10 años, probable que tengas más tendencia a que hayan problemas electrónicos porque los cables se van haciendo más resistivos, van abriendo grietas internas que tú no los notas. Los sensores, los actuadores de tipo electrónico se desvencen eléctricamente, pierden la capacidad y qué mejor que protegerlos contra el polvo y la humedad para evitar
que estos se deterioren o que su proceso de oxidación o su proceso de degradación sea mayor. Así que si a ti te gusta andar por los charcos por ahí, haciendo así como toboganes de agua, no te lo recomiendo porque eso puede traer consigo más de alguna consecuencia electrónica, sobre todo cuando tenemos componentes que van por la parte baja del automóvil, como son los sensores de oxígeno y otros componentes que pueden ir fallando. Lo otro, aislar las zonas expuestas de cables producto de contaminación o producto de humedad o de polvo. Si tú ves que hay un cable peladito, trata de aislarlo inmediatamente, tratar de buscar la forma de aislarlo, de tratar de buscar la forma de evitar de que esté en contacto directo con el libre ambiente, porque con eso tú mantienes segura esa zona. Más aún si tienes un foco, por ejemplo, una camioneta de la parte trasera que se llena de barro, de humedad, trata de aislarla o tratar de buscar la forma de evitar de que se llene de barro o de humedad, porque realmente te puede traer consecuencias, los soquetes se endurecen, se oxidan. Inspección de las uniones, sobre todo en relación a la masa, ¿ya? Inspección de uniones de masa, si tú tienes la duda de realmente es cosa de que tú hagas el experimento y sueltes el borne de negativo, vas a tener inmediatamente una consecuencia en tu auto y vas a sentir de que el auto no funciona, no da arranque, no hace nada y es probable que te aparezcan en la luz, en el tablero así puras luces destellantes para todos lados y pueden haber una falla como sistémica como del sistema electrónico y eso se debe a una mala masa. O de repente, no sé si ustedes han visto en la calle los focos así como que tienden al corte o cambian, por ejemplo, del rojo al amarillo o quedan pegados. Eso es signo de mala masa, mala unión. O de repente yo muevo un componente y se activa. Eso es signo de que hay una mala unión eléctrica y eso se soluciona con un buen limpio contacto, revisar las uniones, revisar el ajuste que tienen estos componentes y con eso se soluciona. Más aún, si tienes un vehículo un poquito antiguo, te sugiero que los bornes de batería revísalos. Si está el cable negativo endurecido o el cable positivo endurecido, reemplázalo por uno nuevo. Lo otro, inspeccionar la batería del alternador ojalá cada 2 años para que tengas una relación de cómo va el estado de tu batería y no te encuentres con la sorpresa de que, cloteó. Revisar conexiones y usar limpia contacto. El limpia contacto aísla la estática, aísla el polvo, aísla la humedad, repele la humedad, así que yo uso el limpio contacto que a mí me gusta el W40 y no es por hacer promoción a la marca, pero es mágico el W40, sirve para muchas cosas. Si tú quieres sacarle el residuo de la batería hay personas que dicen agua con bicarbonato o agua hervida, la verdad que a mí no me gusta mucho usar el agua en baterías o en componentes eléctricos, así que yo la verdad que si algún colega ahí me tira la oreja me va a decir el agua con bicarbonato es más vieja que el hilo negro, estoy de acuerdo, pero si tú le echas agua a una batería que tiene sulfato, agua caliente, puedes traer más de alguna situación desafortunada, porque imagínate si el plástico está roto o hay una filtración en la batería. Y más aún si tú le colocas agua con bicarbonato o agua caliente con bicarbonato te puede traer consecuencias. Así que limpia contacto, caballeros, cuando está sulfatado el borne, limpia contacto, limpieza con algún componente profesional. No así como ya cuando no tienes ningún recurso, hay un dato, pero no lo voy a dar en el aire porque es un poquito sucio. Pero sí hay datos caseros que pueden servir mucho. Así que si no tienes el medio para poder comprar un limpio contacto bueno y sacar el sulfato, si la batería tiene mucho sulfato, hay un drama ahí, así que ponle ojo. Y más aún, si tienes la duda, anda a Servimac, agenda tu hora en Servimac y te vas a encontrar con un servicio técnico a todo dar si es Toyota. Así que anda a la segura con Servimac y agenda tu hora ahí en Maquena 1664 si tienes un Toyota. Y bueno, se nos terminó el programa y nos vamos. Lamentablemente este programa se me hizo cortito y te recuerdo que está disponible el entretuercas@radiosinergia.cl para que nos
avisen, nos llamen. Por último, en las redes sociales y la radio, qué mejor. Así que yo encantado, ha sido un gusto, chiquillos, y espero que nos veamos la próxima semana y estemos atentos porque se vienen cambios en Entre Tuercas. Así que nos vemos la próxima semana con otro programa divertido de Entre Tuercas. Hasta luego.